esta oportunidad vamos a ver el tema relacionado con las expresiones algebraicas. Entonces, para hablar de expresiones algebraicas, nosotros tenemos que hablar primero de una variable. Entonces, una variable simplemente es una representación por medio de una letra, sea letras del alfabeto latino, por ejemplo, X, Y, Z, A, B, C, cualquier letra del alfabeto latino, o por ejemplo, letras del alfabeto griego como alfa, gamma, beta, sigma, bueno, entre otras, todas las letras del alfabeto griego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas variables? Simplemente a partir de las operaciones de los números reales, entonces dentro de esas operaciones que vamos a tener suma, resta, multiplicación, división, vamos a tener radicación, vamos a tener potenciación, vamos a tener funciones especiales como coseno, seno, tangente y así diferentes formas de operar los números reales. Entonces, a partir de las variables que tenemos aquí a mano izquierda y las operaciones, nosotros vamos a construir expresiones algebraicas. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 3 sería una expresión algebraica. Entonces, ¿qué operaciones estamos utilizando en este caso? Estamos usando la suma, el producto y la potenciación. ¿Listo? Este sería un primer ejemplo. Miremos algo un poco más complejo. Por ejemplo, 2x más 3 dividido raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Entonces, en este caso estamos utilizando la división, la multiplicación, la suma, la radicación, y pues tenemos una expresión algebraica cuya variable en este caso es la letra x. También podemos tener expresiones algebraicas donde utilizamos más de una variable. Por ejemplo, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, en este caso estamos utilizando 4 variables. ¿Y qué operaciones estamos utilizando? El producto, la suma y la potenciación. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar más ejemplos. Por ejemplo, raíz cuadrada o raíz cúbica, cambiémoslo acá, de z al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado dividido coseno de alfa t más 1. Entonces, en este caso hemos utilizado más operaciones. Tenemos suma, tenemos la división, la multiplicación, potenciación, radicación, y estamos utilizando una operación especial que es el coseno de una fase. ¿Listo? Finalmente, por ejemplo, vamos a hablar de las siguientes, en la siguiente parte de esta explicación vamos a hablar de expresiones como 3 al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 7 igual a 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta expresión es conocida como polinomio. Es un polinomio de 4 términos de grado 3. Y pues digamos que ahora en adelante nos vamos a enfocar en cómo vamos a operar estos polinomios. Como vemos, estas expresiones algebraicas pues utilizan operaciones de los números reales, por lo tanto pues van a seguir las mismas propiedades que tienen los números reales. ¿Listo? Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, distributiva, modulativa, todas las propiedades de los números reales que conocemos. ¿Listo? Entonces, en principio, recordemos, la expresión algebraica simplemente es la combinación de una serie de variables utilizando operaciones de los números reales. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a, como les había dicho anteriormente, pues vamos a hablar de polinomios porque son las expresiones algebraicas
que más se utilizan en la matemática. No quiero decir que sean las únicas, pero por lo general son muy importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, hay teoremas matemáticos que relacionan los polinomios con la construcción de diferentes funciones. Por ejemplo, vamos a hablar de series de Taylor, de diferentes funciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, tenemos una función dada, una expresión algebraica cualquiera, y a partir de polinomios nosotros podemos construir esa función, esa expresión algebraica. Entonces, por eso es importante definir los polinomios, pero antes de definir los polinomios debemos definir qué es un monomio. Entonces, para eso vamos a tener el monomio. Entonces, el monomio está compuesto de tres cosas básicamente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a sub n x a la n. Entonces aquí vamos a tener por un lado un coeficiente. Tenemos un coeficiente, tenemos una variable y tenemos un exponente. Entonces, el monomio es la parte fundamental de un polinomio, entonces por eso hay que distinguirlo. Entonces vamos a hablar del coeficiente. Entonces el coeficiente tiene que ser un número real, entonces a sub n pertenece a los números reales. Recordemos, entonces este coeficiente puede ser cualquier número real en sí. ¿Listo? La variable, entonces puede ser cualquier letra. Y vamos a hablar del exponente. Entonces, cuando hablamos de un monomio como parte fundamental de un polinomio, tenemos que hablar del exponente y vamos a decir que n pertenece a los números naturales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son los números entre 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. ¿Listo? Entonces, recordemos que para un monomio, que es la expresión básica de un polinomio, siempre vamos a utilizar un exponente positivo, un número natural. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos 3x al cuadrado. Entonces, en este caso, el coeficiente sería 3, variable sería x y exponente sería 2. O por ejemplo tenemos menos 5 z a la 7. Entonces, ¿qué vamos a decir en este caso? Vamos a tener coeficiente. En este caso el coeficiente es menos 5, variable de las letras z, y vamos a hablar del exponente, que sería equivalente en este caso a 7. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos esta combinación vamos a hablar de un monomio. Entonces, adelantándome un poco con respecto a los polinomios, un polinomio simplemente es la suma de monomios. ¿Listo? Entonces vamos a tener sumas de términos que tienen esta característica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de polinomios. Entonces, un polinomio de variable x tiene la siguiente forma. Entonces vamos a decir que un polinomio p sub n de x, entonces va a ser igual, entonces esa es una representación en forma de suma. Entonces la suma desde i igual a 0 hasta n de a sub i x
sub i. Entonces si hacemos la expansión de esta suma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, entonces para el primer término, cuando i vale 0, vamos a tener a sub 0, x a la 0, más a sub 1, x a la 1, más a sub 2, x a la 2, más a sub 3, x a la 3, más puntos suspensivos, porque ¿cuántos términos vamos a tener? Vamos a tener exactamente n. Entonces voy a colocar el último término, que sería a sub n, x a la n. Entonces, otra forma de representar el polinomio, entonces polinomio de x va a ser igual, entonces recordemos, x a la 0 ¿a cuánto equivale? Equivale a 1, x a la 1 sería simplemente x, y por lo general lo organizan de la siguiente manera, empiezan desde la potencia más grande, que en este caso sería a sub n, x a la n, la siguiente sería a n-1, x a la n-1, puntos suspensivos, entonces vamos a tener a la 2, x a la 2, más a sub 1, x, más a sub 0, que sería el último término en este caso. Entonces, lo único que hice, recordemos que por la propiedad conmutativa yo puedo organizar los términos de una expresión como yo quiera, no importa el orden, siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces, por esta razón, el polinomio se puede representar de esta manera. Entonces, quiero que miremos lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente polinomio. Por ejemplo, 2x a la 2 más 3x menos 7. Entonces, en este caso tenemos tres monomios y pues en cierta forma es un polinomio. Un polinomio que tiene tres términos se le conoce como trinomio. Otra cosa importante de los polinomios es mirar el grado. Entonces el grado de un polinomio siempre es el exponente de mayor magnitud. Entonces en este caso tenemos exponente 2, exponente 1, exponente 0. Entonces vamos a hablar de grado. En este caso el exponente mayor es 2, entonces grado 2. Y vamos a hablar de los términos, que en este caso, pues, ¿cuáles términos va a tener? Va a tener 2x al cuadrado, 3x y menos 7. Entonces tiene tres términos, por lo tanto es un trinomio, vuelvo y lo digo. Por ejemplo, tenemos 2x a la 7 menos 3. Entonces, en este caso tenemos dos términos, y a un polinomio que tiene dos términos se le conoce como binomio. El grado de este binomio, entonces miramos, tenemos exponente 7 y exponente 0, por lo tanto sería grado 7. ¿Y cuántos términos tiene? Pues 2, y esos términos son exactamente 2x a la 7 y menos 3. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos menos 7. Menos 7, a pesar de que no tiene variable implícita, sabemos que se puede representar de la siguiente manera. Sería menos 7 por x a la 0. Ya sabemos que cualquier número variable elevado a la 0 me da 1, por lo tanto es equivalente. Entonces, como tenemos un solo término, estamos hablando de un monomio. El grado en este caso, como solo es un monomio, y el grado en este caso de la variable sería 0, y el término que tendría este monomio sería menos 7. Y finalmente, por ejemplo, tenemos 2x a la 3 más 5x a la 2 menos 3x más 4. Entonces, en este caso, tenemos más de tres términos, simplemente esto se le conoce como polinomio. Miramos el grado de este polinomio, es el exponente de mayor magnitud. En este caso tenemos 3, 2, 1 y 0, entonces sería equivalente a 3. Y los términos que tendría este polinomio serían, por un lado, 2x a la 3, sería 5x a la 2, menos 3x y finalmente 4. Entonces sería un polinomio de 4 términos y grado 3. ¿Listo? Entonces esto es lo que debemos distinguir cuando tenemos un polinomio.
¿Listo? Recordemos, un polinomio puede utilizar cualquier variable. En este caso, pues utilicé que como variable la letra X en todos los ejemplos. ¿Listo? Bueno, muchachos, en la anterior explicación pues vimos que era un polinomio y qué característica tenía este polinomio, que era un polinomio de una sola variable. ¿Listo? Entonces hay que aclarar que pues existen polinomios de 2 variables, de 3 variables, de n variables. Vemos que matemáticamente los más usados son los de una variable, pero si trabajamos cosas como el cálculo vectorial, vamos a encontrar polinomios de 1, 2 y 3 variables por lo general, por lo que se trabaja en el espacio tridimensional y con los cuales se pueden formar funciones escalares, funciones vectoriales. Entonces, por lo tanto, en esta siguiente parte voy a definir qué es un polinomio de 2 variables. Entonces, polinomio de 2 variables. Entonces, ¿cómo se define un polinomio de 2 variables? Por ejemplo, vamos a tener polinomio nm xy va a ser igual, entonces, a la suma desde i igual 1, entonces, hasta n, y vamos a tener otra suma desde j igual 1 hasta m, de que entonces vamos a tener un coeficiente que va a depender de la letra ij, y vamos a tener la variable x elevado a la i y la variable y elevado a la j. Entonces, si hacemos la expansión de este polinomio, por ejemplo, vamos a empezar a hacer, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a tener, por ejemplo, que para i igual 1 y vamos a tener a sub i 1, bueno, discúlpenme, acá me he equivocado, debo colocar la i y la j es de 0. Entonces vamos a tener, para el primero vamos a tener a0, 0 más a0, 1 y así sucesivamente. Después vamos a tener el coeficiente a1, 0, x a la 1, y a la 1, más a1, 1, x a la 1, y a la 1. Casi quieren puedo poner xy a la 0, x y a la 1, y acá voy a poner puntos suspensivos. Digamos, ya pasando con el siguiente número, vamos a tener a2, 1, x a la 2, y a la 1, y así sucesivamente hasta el último término, que va a ser a la n, m, x a la n, y a la m. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente polinomio: x a la 2, y más 3x a la 1, y a la 2. Entonces, en este caso tenemos ¿cuántos términos? Tenemos 2 términos y 2 variables. Entonces vamos a hablar primero del tipo. Entonces, como tenemos 2 términos de esa forma, vamos a hablar de un binomio. El grado. Para variar un poco acá el ejemplo, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, el grado de un polinomio de 2 o 3 variables siempre va a ser equivalente a la suma de sus exponentes, y siempre vamos a tomar la suma mayor. Por ejemplo, en este primer término tenemos 2 y 1, entonces tendríamos 3, y por este otro término tendríamos 3 y 2, entonces la suma me daría 5. Por lo tanto, como 5 es el mayor, el grado de ese polinomio sería 5. ¿Listo? Los términos
los términos sería x al cuadrado y más 3x a la 3, y a la 2. Entonces, como tenemos dos términos, entonces sería equivalente a un polinomio. Por ejemplo, tenemos 3x y a la 2z a la 3. Entonces, como tenemos un solo término, en este caso tenemos tres variables. Entonces, como es un solo término, vamos a hablar de un monomio. El grado de este monomio, entonces sumamos todos los exponentes. Tenemos 1 más 2, 3, más 3, 6, sería grado 6. Y pues el único término que está presente sería 3x y a la 2, z a la 3. Miremos uno por acá más x al cuadrado más 3y más xy. Entonces en este caso tenemos tres términos, por lo tanto esto sería equivalente a un trinomio. El grado de este trinomio o de este polinomio sería la suma de las variables. Por el lado de la x tenemos 2, por el lado del segundo término tenemos y a la 1, sería 1, por el lado de la xy tenemos 1 más 1, 2. Entonces en este caso tenemos un polinomio de dos variables equivalente a grado 2. Mis términos serían x al cuadrado, 3y y xy. Y finalmente podemos encontrar, por ejemplo, 2xyz más 3x menos 3y más xy. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Cuando tenemos más de 3 términos, estamos hablando de un polinomio. ¿Cuántas variables tenemos en este caso? Tenemos 3, x, y, z. Listo, entonces miramos el grado de este polinomio. Entonces, para el primer término tenemos 1, 1 y 1, sería grado 3. Para el segundo término tenemos 1, para el tercer término tenemos 1 y para el cuarto término tendríamos 1 y 1, sería 2. Entonces, como se toma el de mayor magnitud, entonces en este caso el grado de este polinomio sería 3. ¿Qué términos tenemos? 2x, y, z. Tenemos 3x, tenemos menos 3y y tenemos xy. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos definido polinomios que tienen dos variables o más. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de operaciones específicas entre estos elementos que hemos aprendido a distinguir que son los polinomios. Entonces vamos a hablar de suma y resta de polinomios. Entonces, recordemos que como la variable es una variable real, entonces va a seguir todas las propiedades de los números reales. Entonces, por ejemplo, tenemos los siguientes términos: 5x a la 7 más 3x a la 7. Entonces nosotros podremos sumar esos dos términos, estas dos expresiones algebraicas. Por este lado tenemos un monomio y otro monomio. ¿Qué característica debe tener para poder operar esto? Simplemente debemos tener en cuenta que los términos sean semejantes. Entonces acá en este caso tenemos x a la 7 y x a la 7, por lo tanto los podemos operar, los podemos sumar porque son términos semejantes. Aplicando una de las propiedades de los números reales, recordemos a más b todo multiplicado por c sería equivalente a por c más b por c. Entonces, ¿cómo se llama esta propiedad? Propiedad distributiva. Entonces, a partir de esa propiedad yo puedo escribir esta operación de monomios de la siguiente manera, como 5 más 3 todo multiplicado por x a la 7. Entonces estoy utilizando la propiedad distributiva de la forma inversa. Entonces,
Como lo que tengo dentro del paréntesis son coeficientes, son números simplemente, entonces 5 más 3 sería equivalente a 8. Entonces 8x a la 7. Entonces la suma de 5x a la 7 más 3x a la 7 simplemente sería igual a 8x a la 7. Entonces vamos a mirar los siguientes ejemplos. Entonces, hay que resaltar, para sumar polinomios, entonces lo que vamos a hacer es sumar o restar términos semejantes. Entonces, por ejemplo, tenemos 3x a la 7, cambiamos el número, 3x a la 2, más 7x a la 2, menos 5x a la 2, más 3x a la 2, menos 10x a la 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como sabemos, entonces todos son términos semejantes. ¿Qué hay en semejante en todos estos términos? El x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente operar los coeficientes que tienen estos monomios. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 3 más 7 daría 10, 10 menos 5 me daría 5, 5 más 3 me da 8, y 8 menos 10 me daría menos 2. Entonces, en este caso el resultado sería menos 2x a la 2. ¿Listo? Ahora miremos un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos 3xy menos 5xy más 13xy menos 10xy. Entonces, en este caso, el término semejante o los términos semejantes son las letras x, y. Observamos está presente en todos estos términos. Entonces, simplemente el resultado va a tener x, y operamos los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? 3 menos 5 más 13 y menos 10. Y empezamos. 3 menos 5 me da menos 2, menos 2, menos 2. Más 13 me da 11, y 11 menos 10 me da menos 1. Entonces quedaría acá el coeficiente menos 1. Ya sabemos que no colocamos el 1, entonces quedaría simplemente menos xy. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo más. Por ejemplo, tenemos 3y a la 3 menos 5y a la 3 más 6y a la 3 menos 2y a la 2 menos 5y a la 2 más 6 más 8y a la 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué hay en semejante? ¿Qué términos tenemos semejantes en este caso? Los tres primeros tienen en común y a la 3 y los tres últimos tienen en común y a la 2. Entonces vamos a obtener, podemos sumar o operar los términos que tienen y a la 3. Entonces vamos a hacer esta primera operación. Entonces tenemos 3 menos 5 me daría menos 2 más 6 me daría 4. 4, ¿con qué variable? Y a la 3. Ahora vamos con la siguiente parte, que sería esta de acá. Menos 2y al cuadrado menos 5y al cuadrado más 8y al cuadrado. Y empezamos. Menos 2 menos 5 me daría menos 7, menos 7 más 8 me daría más 1. Más 1, ¿qué? Y a la 2. Como el 1 no se coloca, simplemente quedaría 4y a la 3 más y a la 2. Esto sería nuestro resultado. Y vamos a mirar un último ejemplo. Por ejemplo, tenemos x, y, z menos 5x, y, z. Entonces, ¿qué tenemos en común en este caso? X, y, z. X, y, z, recordemos, tienen que ser equivalentes o semejantes para poder operarlos. ¿Qué hacemos? Vamos a operar los coeficientes. En este caso tenemos que el coeficiente que acompaña x, y, z en el primer término, en este de acá sería 1, entonces vamos a tener 1 menos 5 me daría menos 4, y eso sería equivalente a menos 4x, y, z. ¿Listo? Entonces, eso sería en casos de monomios, que eso es pues el caso más básico de polinomios. ¿Cómo sería ya para un polinomio, por ejemplo, de grado 3, grado 4, cuando lo sumamos y lo restamos? Vamos a mirar a continuación esa parte.
Entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces vamos a hacer una suma. Por ejemplo, tenemos el siguiente polinomio: x a la 3 menos 6x a la 2 más 2x más 4, y se lo vamos a sumar al polinomio que tiene la forma x a la 3 más 5x a la 2 menos 7x. ¿Listo? Entonces el primero es un polinomio de grado 3, este de acá, y el segundo es un trinomio de grado 3. ¿Listo? Todos tienen variable x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es romper los paréntesis. Como es una suma, pues va a quedar exactamente igual. Va a quedar x a la 3 menos 6x a la 2 más 2x más 4 más x a la 3 más 5x a la 2 menos 7x. ¿Listo? Entonces, una forma de resolver este problema es organizarlos de acuerdo a su grado. Entonces vamos a empezar siempre con el mayor. Por acá tenemos x a la 3, lo voy a escribir x a la 3, y por acá tenemos otro x a la 3, entonces sería más x a la 3. Luego sería x a la 2, entonces tenemos por este lado menos 6x a la 2, entonces ya tenemos uno, por acá tenemos otro que sería más 5x a la 2, siempre teniendo en cuenta el signo que tiene el término. ¿Listo? Ahora después de x a la 2 sería x a la 1, simplemente x, entonces por este lado tenemos más 2x, que sería este término que está acá, y por este lado tenemos menos 7x. ¿Listo? Solo nos queda ahora los términos x a la 0 o simplemente sin invariable, que sería por este lado 4, entonces más 4. ¿Listo? Ya organizado de esta manera, pues simplemente sumamos términos semejantes. Por acá tenemos x a la 3 y x a la 3, entonces 1 más 1 sería 2x a la 3. ¿Listo? Ya hemos hecho esta parte de la suma. Ahora vamos con los términos x a la 2. Tenemos 2, entonces menos 6 más 5 me da menos 1. Ya sabemos que no ponemos el 1, entonces va a quedar simplemente menos x al cuadrado. Ahora vamos con los términos x a la 1, simplemente x, entonces tenemos 2 menos 7 me da menos 5x, y como el 4 está solo, pues simplemente lo sumamos al resultado. Este sería nuestro resultado para una suma de polinomios. ¿Listo? Entonces recordemos, en este caso hemos sumado solo dos polinomios, pero nosotros podemos sumar cualquier cantidad de polinomios que queramos. Entonces lo importante es organizarlos y pues realizar la correspondiente suma o resta de acuerdo a los términos semejantes. ¿Listo? Vamos a mirar un segundo ejemplo. Entonces vamos a colocarlo acá, donde vamos a utilizar otro método. Entonces, por ejemplo, tenemos x al cuadrado más 3x menos 2 más x al cuadrado menos 5x más 5, y vamos a sumarle uno más. Entonces, por ejemplo, x a la 3 menos 2x más 5. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso tres trinomios, y lo que queremos hacer es sumarlos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Romper los paréntesis. Vamos a tener x a la 2 más 3x menos 2 más x al cuadrado menos 5x más 5, y por ese lado vamos a tener x a la 3 menos 2x más 5. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar otro método, y es el siguiente. Vamos a empezar siempre por el término que tiene mayor grado. En este caso el que tiene mayor grado es x a la 3. Observamos en toda la expresión si hay más x a la 3. Entonces, como está solo, el primer término de mi resultado va a ser x a la 3. ¿Listo? Entonces ya lo damos por operado, lo eliminamos. Ahora vamos con x a la 2. Entonces por acá tenemos 1, 2, tenemos dos términos x a la 2. ¿Qué coeficientes tienen esos x a la 2? Tenemos 1 y 1, los sumamos, entonces 1 más 1 me da 2x a la 2. Como ya los sumamos, los eliminamos,
seguiría x a la 1. Tenemos por acá 1, 2, 3 términos, entonces sumamos los coeficientes. Tenemos 3, menos 5 me da menos 2 y menos 2 y menos 2 me da menos 4. Entonces vamos a tener menos 4x. Como ya los operamos, los simplificamos o los eliminamos y nos quedarían simplemente los coeficientes. Entonces tenemos o los términos x a la 0. Tenemos menos 2, 5 y 5. Los sumamos, entonces tendríamos menos 2 más 5 me daría 3 y 3 más 5 me daría 8. ¿Listo? Entonces, como ya los sumamos, los podemos eliminar y de esta manera ya hemos sumado todos los términos y el resultado es este polinomio que tenemos acá. X a la 3 más 2x al cuadrado menos 4x más 8. ¿Listo? Este sería nuestro resultado para una suma de polinomios. Bueno, ahora vamos a hablar de la resta. Para hablar de la resta voy a hacer a colación a una propiedad de los números negativos que vimos en clase. Por ejemplo, tenemos menos a más b, a más b dentro de paréntesis. Esto es equivalente acá. ¿A qué? Entonces tenemos en cuenta que el signo me va a cambiar, el signo de los valores internos. Entonces por propiedad distributiva esto va a ser menos por más da menos a y menos por más me da menos, entonces va a quedar menos 20. Siempre que tengamos una resta vamos a tener que aplicar esta propiedad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente operación: x a la 3 menos 6x a la 2 más 2x más 4, y le vamos a restar x a la 3 más 5x a la 2 menos 7x. Es el mismo ejemplo que utilizamos, o los mismos polinomios que usamos en la suma. Ahora vamos a restarlos y vamos a mirar qué obtenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es romper los paréntesis. Entonces, como el primero tiene signo más, va a quedar exactamente igual: x a la 3 menos 6x a la 2 más 2x más 4, y en este caso tenemos menos, tenemos que utilizar esta propiedad precisamente. Entonces, ¿qué va a hacer este menos? Va a cambiar los signos que están en el interior del paréntesis. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Entonces, menos por más da menos x a la 3, menos por más me da menos 5x a la 2 y menos por menos me da más 7x. ¿Listo? Entonces vamos a operar esto como el segundo ejemplo que les mostré. Vamos a empezar siempre por el término que tiene mayor grado. Entonces tenemos x a la 3 menos x a la 3. Entonces 1 menos 1 me da 0x a la 3. ¿Listo? Como ya los operamos, ya los simplificamos, lo eliminamos. Seguimos con x al cuadrado, entonces tenemos por acá menos 6, menos 5x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 6 menos 5 me daría menos 11x al cuadrado. ¿Listo? Ya los operamos, entonces los simplificamos. Por ese lado tenemos ahora los términos x a la 1. Tenemos 2x y 7x, entonces 2 más 7 me da 9x. Ya los operamos, los simplificamos. Y finalmente nos queda el término 4, como está solo, entonces simplemente lo agregamos al resultado, daría más 4. Entonces, como 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0 y nosotros no vamos a colocar 0 en la expresión, entonces simplemente el resultado final sería menos 11x al cuadrado más 9x más 4. Ese sería nuestro resultado para la resta de estos dos polinomios. ¿Listo? Y es válido también si tenemos más de dos polinomios. Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado menos 2x más 3 menos 7x al cuadrado más 5x menos 2, y le vamos a restar menos x a la 3 más 2x al cuadrado menos 5x
más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Romper los paréntesis. El primero, como tiene signo más al frente, estoy hablando de esto, simplemente al romper el paréntesis nos va a quedar exactamente igual, x al cuadrado menos 2x más 3. Ahora, el siguiente polinomio tiene menos al frente, tenemos que usar la propiedad que tenemos acá. Entonces, ¿qué va a pasar con los signos del interior? Van a cambiar. Entonces, menos por más da menos 7x al cuadrado, menos por más da menos 5x, y menos por menos me da más 2. Ahora, ya hemos roto el segundo paréntesis, vamos con el tercero, pasa exactamente lo mismo, como es menos, los signos del interior van a cambiar, menos por menos me da más x al cubo, menos por más me da menos 2x al cuadrado, menos por menos me da más 5x, y menos por más me da menos 1. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos los paréntesis disueltos, ahora vamos a empezar a sumar términos semejantes, empezando por el mayor grado. Entonces, en toda esta expresión, el que tiene mayor grado es x a la 3, este que estoy subrayando acá. Entonces, como es x a la 3, buscamos a ver si hay más términos. Como no hay más términos, simplemente nuestra expresión va a quedar, o va a empezar, nuestro resultado va a empezar con x a la 3. ¿Listo? Como ya lo colocamos, simplemente lo borramos y seguimos con el siguiente grado, que sería x a la 2. Tenemos por este lado 1x al cuadrado menos 7x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Entonces vamos a hacer la correspondiente operación. Tenemos 1 menos 7 me da menos 6, y menos 6 menos 2 me da menos 8. Entonces sería igual a menos 8x al cuadrado. ¿Listo? Como ya los operamos, los borramos. Seguimos con x a la 1, simplemente x. Tenemos menos 2x, menos 5x y más 5x. Entonces vamos a empezar. Menos 2, menos 5 me da menos 7, menos 7 más 5 me da menos 2, menos 2x. ¿Listo? Como ya los operamos, los simplificamos, los borramos, y ahora vamos con los x a la 0, simplemente los coeficientes. Por este lado tenemos 3, 2 y 1. Entonces 3 más 2 me da 5, y 5 menos 1 me da 4. Entonces vamos a colocar más 4. Este sería nuestro correspondiente resultado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo una resta de polinomios? Pues utilizar la correspondiente propiedad, esta propiedad que está acá. Entonces, siempre que rompamos un paréntesis, el signo del interior de los términos va a cambiar, o se va a hacer multiplicación de signos, va a cambiar el signo de mi término. ¿Listo? Entonces, siempre debemos tener en cuenta esto cuando tenemos una resta. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos más de suma y resta de polinomios, y damos por cerrado este tema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente suma de polinomios. Vamos a empezar con una suma. 3x al cuadrado más x más 1 más 2x al cuadrado menos 3x menos 5, y pues queremos sumar estos dos polinomios. Entonces, ¿qué hacemos primero? Simplemente rompemos paréntesis, va a quedar 3x al cuadrado más x más 1 más 2x al cuadrado menos 3x menos 5. ¿Listo? Entonces ya hemos roto los paréntesis, simplemente lo que hacemos es sumar términos semejantes. Siempre empezamos con el de mayor grado. Tenemos x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces tenemos 3 más 2 me daría 5x al cuadrado. Como ya lo sumamos, los tachamos. Seguimos con el término x a la 1, o simplemente x. Tenemos por este lado 1 y menos 3, entonces vamos a decir 1 menos 3 me da menos 2, entonces va a quedar menos 2x. Y finalmente, bueno, los tachamos. Tenemos los coeficientes solitos, o los términos que tienen x a la 0. Entonces tenemos 1 menos 5, esto me da menos 4. ¿Listo? Entonces,
Este sería nuestro primer ejemplo. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Vamos a hacer una resta en este caso. Tenemos x a la 3 más 6x a la 2 menos 4x más 7 menos, entonces el siguiente polinomio sería 3x a la 2 más 2x menos 4. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente rompemos los paréntesis, que haría x a la 3 más 6x a la 2 menos 4x más 7. Entonces este término queda, este polinomio queda exactamente igual, porque el signo que está delante del paréntesis es positivo. En el siguiente caso no vamos a tener cambio de signos por la propiedad de los números negativos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos por más me da menos 3x al cuadrado, menos por más me da menos 2x, y menos por menos me da más 4. ¿Listo? Entonces ya roto los paréntesis, sumamos términos semejantes, empezando por el de mayor grado. Entonces el de mayor grado es x a la 3, solo hay un término, pues simplemente lo escribimos al resultado, x a la 3, lo tachamos, seguimos con x a la 2, tenemos por acá 6x a la 2 menos 3x a la 2, entonces 6 menos 3 me da 3, entonces sería más 3x a la 2. Ya los hemos operado, los tachamos. Luego seguiría x a la 1 o simplemente x, tenemos menos 4x menos 2x, eso me da menos 6x, los tachamos. Y finalmente tenemos x a la 0 o simplemente el número o el coeficiente solo. Tenemos 7 más 4 sería más 11. ¿Listo? Ese sería nuestro resultado. Y para terminar vamos a hacer una suma y resta de polinomios, teniendo en cuenta que tenemos polinomios con dos variables. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado más 3x menos 2xy más x al cuadrado y, y por este lado vamos a sumarle más 2x al cuadrado menos 3x a la 3 menos xy más 3x al cuadrado más 2, perdón, x al cuadrado y más y al cuadrado x. ¿Listo? Vamos a sumar estos dos términos. Tenemos dos variables, pero recordemos, siempre que vamos a sumar o restar fraccionarios tenemos que sumar términos semejantes. Entonces vamos a mirar. Entonces al romper los paréntesis esto va a quedar x al cuadrado más 3x menos 2xy más x al cuadrado y más, entonces como es más queda exactamente igual, 2x al cuadrado menos 3x3 menos xy más 3x al cuadrado y más, vamos a escribirlo al revés, voy a cambiar este término de acá, esto sería xy al cuadrado y acá, xy al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los términos que tienen mayor grado y una sola variable. Entonces empezamos con, en este caso sería x a la 3. Entonces, ¿hay más x a la 3 en esta expresión? No. Entonces el primer término va a ser menos 3x a la 3. ¿Listo? Lo simplificamos. Seguimos con x a la 2. Entonces tenemos x a la 2, acá tenemos otro y lo sumamos. Entonces tenemos 1 más 2 me daría más 3x a la 2. Como ya lo sumamos, lo simplificamos, miramos si tenemos x a la 1, entonces tendríamos acá x a la 1 o simplemente x, no hay más términos semejantes, entonces simplemente lo tachamos y lo escribimos, más 3x. Luego seguirían los términos combinados. Comenzamos con el de menor grado. Entonces el de menor grado sería xy, que tendría grado 2. Entonces tenemos menos 2xy
menos xy me daría menos 1, menos 2 me daría menos 3xy. ¿Listo? No hay más, entonces simplemente lo simplificamos. Seguimos con el siguiente término que sería x cuadrado y. Entonces miramos, aquí habría 1, por este lado tenemos 3x cuadrado y. Entonces 1x cuadrado y más 3x cuadrado y me da más 4x cuadrado y. ¿Listo? Los hemos sumado, los simplificamos y tendríamos el término xy al cuadrado, que esto es diferente al anterior. Entonces, como está solo, simplemente lo tachamos y lo escribimos acá, más xy cuadrado. Este sería nuestro resultado cuando tenemos un polinomio de dos variables. ¿Listo? Entonces, con estos ejemplos damos por terminado el tema de sumas y resta de polinomios. Bueno, muchachos, ahora otra operación fundamental que debemos trabajar en este caso es la multiplicación. Entonces vamos a hablar de multiplicación de polinomios. ¿Listo? Entonces, para hablar de multiplicación de polinomios nosotros tenemos que hacer o tenemos que recordar la propiedad distributiva. Entonces tenemos A multiplicado por B más C. Entonces la propiedad distributiva que me dice que eso es equivalente a A por B más A por C. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo? Prácticamente, palabras coloquiales, una distribución. A por B me da AB, A por C me da AC. ¿Listo? Ahora miremos cómo sería la propiedad distributiva si tenemos dos binomios. Por ejemplo, A más B y C más D. Entonces, en este caso, aplicando la propiedad distributiva, vamos a tener, entonces, A multiplicado por el paréntesis C más D, más B multiplicado por el paréntesis C más D. ¿Y qué hacemos? Pues volvemos a aplicar la propiedad distributiva, la que tengo aquí arriba. Entonces, el primer paréntesis, este de acá, ¿cómo va a quedar? Va a quedar A por C más A por D. Más, en el siguiente paréntesis o producto, vamos a tener B por C más B por D. ¿Listo? Entonces, quiero que miremos la siguiente analogía. Voy a tener A más B, C más D. Entonces voy a tratar de aplicar la propiedad distributiva de forma coloquial. Entonces vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a multiplicar el primer término por cada uno de los dos términos del segundo paréntesis, A por C y A por D, y luego vamos a multiplicar el segundo término del primer paréntesis, B por C y B por D. Vamos a escribir esos productos. Entonces vamos a tener A por C más A por D más, ahora vamos con B, entonces sería B por C más B por D. Entonces podemos observar que hemos obtenido el mismo resultado. Entonces esta sería la forma en la que podemos realizar multiplicaciones entre polinomios, simplemente haciendo una distribución de cada uno de los términos de mi polinomio. Entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos 2x más 1 multiplicado por 3x menos 5. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo la multiplicación? Cuando multiplicamos dos variables, ¿qué está ocurriendo con los exponentes? Los exponentes se van a sumar y los coeficientes se van a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Simplemente aplicando la distribución vamos a hacer este por este por este y luego este por este y este por este. Les voy a escribir sin hacer ninguna operación al principio. Entonces vamos a tener 2x multiplicado por 3x más 2x multiplicado por
menos 5. Luego seguiría la segunda parte, que sería 1 multiplicado por 3x más, vamos a tener 1 multiplicado por menos 5. ¿Listo? Entonces quiero hacer énfasis acá en esta parte. Acá lo único que tenemos que hacer son ejercicios básicos de potenciación. Entonces, ¿qué ocurre cuando multiplicamos dos variables de la misma base? Pues los exponentes se suman. Entonces, x por x me va a dar x al cuadrado, porque tenemos x a la 1, entonces va a quedar x a la 2. Multiplicamos los números, 2 por 3, 6. Entonces va a quedar 6x al cuadrado. Más, por este lado tenemos 2 y menos 5 me da menos 10, y pues queda con la variable x, que no se multiplica con ninguna otra variable. Luego sigue más, acá en este caso volvemos a tener dos números, 1 por 3 me da 3x, la variable no se multiplica, más, o en este caso sería menos, 1 por menos 5 me da menos 5, ¿listo? Entonces, siempre que vamos a multiplicar, por lo general tenemos que reducir términos semejantes. Observemos en este caso, tenemos menos 10 y tenemos más 3. Menos 10x más 3x me da menos 7x. Por lo tanto, el resultado va a quedar 6x al cuadrado menos 7x menos 5. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro resultado al multiplicar este par de binomios o polinomios, como quieran llamarlo. Vamos a mirar otros ejemplos más. Por ejemplo, tenemos 2x a la 2 más 2x multiplicado por x menos 5. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Vamos a multiplicarlo de forma directa, ya teniendo en cuenta que cuando multiplicamos variables lo que hacemos es sumar los exponentes, desde que la variable sea exactamente la misma. Entonces vamos a multiplicar primero los coeficientes. Tenemos, ¿cómo va a ser la operación en este caso? Este por este por este, luego este por este y este por este. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la primera operación, sería 2x al cuadrado por x, entonces multiplicamos los coeficientes, 2 por 1 me da 2, y x al cuadrado por x, entonces 2 más 1 me daría 3, entonces 2x a la 3, ¿listo? Ahora seguimos con el siguiente término, 2x al cuadrado menos 5, multiplicamos los coeficientes, menos 5 más, por 2 me daría menos 10, x a la 2, aquí está solamente la variable. Ya hicimos la primera parte de la multiplicación, ahora la segunda. Entonces vamos a tener 2x multiplicado por x, multiplicamos primero los coeficientes, 2 por 1 me da 2 positivo, y x por x, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes, 1 y 1 me da 2, entonces x al cuadrado. Ahora, menos, ¿qué vamos a tener en este caso? Multiplicamos los coeficientes, 2 por menos 5 me da menos 10, y quedaría con la variable x. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es sumar términos semejantes. Entonces x a la 3 está solo, entonces 2x a la 3, y por el otro lado tenemos luego x a la 2. Entonces tenemos menos 10x a la 2 más 2x a la 2, entonces menos 10 más 2 me da menos 8x a la 2. Entonces ya eliminamos este y seguimos con el término que queda solo, que sería menos 10x. Listo, entonces este sería nuestro resultado para la multiplicación de estos dos binomios. Ahora, vamos a mirar cuánto nos da el producto de un monomio por un polinomio. Entonces, por ejemplo, tenemos 2x multiplicado por x al cuadrado más 2x menos 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos un monomio multiplicado por un trinomio o un polinomio. Hacemos la correspondiente distribución, este por este por este y este por este. Y hacemos la multiplicación. Multiplicamos coeficientes para el primer término. 2x por x al cuadrado sería 2 por 1
me da 2, x por x al cuadrado me daría x a la 3, se suman los exponentes, más, vamos a mirar qué signo queda acá, 2 por 2 me da 4, entonces más 4, x por x, entonces sería x al cuadrado, ahora seguimos, 2 por menos 5 me da menos 10, x, porque la x no tiene con qué multiplicar con otra variable, entonces simplemente quedaría menos 10x. Este sería nuestro segundo ejemplo y este sería nuestro resultado. Miremos ahora cómo sería la multiplicación de un binomio con un polinomio. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado más x multiplicado por x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a distribuir nuestro producto, que haría el primer término lo multiplicamos por los otros tres términos, luego el segundo término va a ser multiplicado por los tres términos y tendríamos que hacer las cuentas en ese mismo orden. Entonces vamos a empezar, x al cuadrado por x al cuadrado, entonces 1 por 1 me da 1, x cuadrado con x cuadrado me da x a la 4, porque 2 más 2 me da 4, x a la 4. Seguimos con el siguiente, 1 por 3 me da 3 y x cuadrado con x me da x cubo. Seguimos con el tercero, x al cuadrado por menos 10, entonces 1 por menos 10 me da menos 10, x al cuadrado, listo, ya hemos hecho la primera parte del producto. Vamos ahora con la variable x, sería x por x cuadrado, entonces 1 por 1 me da 1, x por x cuadrado daría x a la 3, entonces daría x a la 3. Seguimos con el siguiente término, 1 por 3 me da 3, x por x me daría x cuadrado, y finalmente tenemos x multiplicado por menos 10, 1 por menos 10 me da menos 10x. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Simplemente simplificar. Entonces empezamos por el de mayor potencia, sería x a la 4, está solo, entonces x a la 4, lo tachamos, tenemos x a la 3, x a la 3, entonces tenemos 3 más 1 me daría 4x a la 3, como ya lo sumé, los voy a tachar. Seguiría x a la 2, tenemos menos 10 más 3 me daría menos 7x a la 2, los tacho porque ya los sumé, y finalmente me quedaría menos 10x, perdón, entonces quedaría menos 10x. Este sería nuestro correspondiente resultado para la multiplicación de un binomio con un trinomio. Y finalmente vamos a mirar el siguiente ejemplo. Vamos a multiplicar dos trinomios. Entonces, x al cuadrado más 3x menos 5 y x a la 3 más 2x a la 2 más 5x menos 2. Entonces tenemos esta multiplicación. ¿Cómo serían nuestras cuentas? Entonces, la primera distribución va a ser este por este, este por este y este por este, este por este. La segunda cuenta, vamos a hacerlo con otro color, sería este por este, este por este, este por este y este por este. Y finalmente nos queda un término que sería menos 5. Lo vamos a multiplicar de la siguiente manera. Entonces sería este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces voy a empezar de esa manera. Entonces el primer término va a quedar x al cuadrado por x a la 3, entonces ¿cuánto me daría? 1 por 1 me da 1, x2 con x3 me daría x5, seguimos con el siguiente, x2 por 2x2 sería 2x4, se suman los exponentes, 2 y 2 me da 4, luego seguiría 1 por 5 me da
5x2 con x1 me daría x3. Y vamos con el último término que sería x2 por menos 2 sería menos 2 por 1 me da menos 2 x a la 2. ¿Listo? Ese sería nuestro primer producto. Vamos a mirar los siguientes términos. Serían lo que está en rosa. Entonces 3x por x a la 3. Entonces 3 por 1 me da 3. x1 con x3 me da x4 más... Entonces vamos a mirar, 3 por 2 me da 6, x por x2 me da x3, luego seguimos por aquí abajo, sería 3 por 5 me daría 15, x por x me da x cuadrado, y finalmente 3 por menos 2 me da menos 6x. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar de color, vamos con los términos que están en verde, que sería menos 5 por x, entonces menos 5 por 1 me da menos 5, x a la 3, menos 5 por menos 2 me da menos 10, x a la 2, menos 5 por 5 me da menos 25, x, y menos 5 por menos 2, menos por menos me da más, 5 por 2, 10. ¿Listo? Entonces ese sería el resultado de nuestra correspondiente multiplicación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reducir términos semejantes. Entonces vamos a empezar siempre con el de potencia mayor. Entonces el de potencia mayor en este caso es x a la 5. Aquí está. Entonces x a la 5 está solo, entonces va a quedar x a la 5. Ya lo colocamos, lo simplificamos o lo tachamos. Vamos con x a la 4. Aquí hay 1, aquí hay 2. Y no hay más, entonces tenemos 2 más 3 me daría 5x a la 4. Ahora ya los hemos sumado, los tachamos, seguiría x a la 3. Tenemos 5 más 6 me daría 11, 11 menos 5 me daría 6, entonces más 6x a la 3. Como ya los sumamos, los tachamos, seguiría x al cuadrado. Tenemos menos 2 más 15 me daría 13, y 13 menos 10 me daría más 3x al cuadrado. Los tachamos, seguiría x, entonces por este lado tenemos menos 6 menos 25 daría menos 31x, los tachamos. Y finalmente nos queda el coeficiente 10 que no tiene compañero, no tiene con quién sumar, entonces finalmente colocamos más 10. Listo muchachos, entonces de esta manera multiplicamos polinomios y tengamos en cuenta que cuando estamos multiplicando variables, que ocurre con los exponentes, se suman. ¿Listo? Entonces con esto damos por terminado la multiplicación de polinomios. Bueno, y ahora para terminar vamos a hacer algunas operaciones donde vamos a mezclar suma, resta y multiplicación de polinomios. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente operación. Tenemos 2 multiplicado por 2 menos 5t más t al cuadrado multiplicado por t menos 1, y a esto le vamos a restar t a la 4 menos 1. ¿Listo? Entonces, en este tipo de ejemplo lo primero que tenemos que realizar son las multiplicaciones. Entonces, en este caso debemos multiplicar 2 por 2 menos 5 y t al cuadrado con t a la menos 1. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces recordemos, es este por este por este, luego este por este por este, y cómo quedaría nuestro resultado inicial. Entonces sería 2 por 2 me da 4, 2 por menos 5t, entonces 2 por menos 5 me da menos 10t. Listo, sería nuestro primer resultado. Ahora vamos con el segundo.
t multiplicado, perdón, t cuadrado con t me da t al cubo, entonces más t al cubo, t al cuadrado por menos 1, entonces multiplicamos los números, 1 por menos 1 me da menos 1, t al cuadrado. Ahora, en la siguiente parte tenemos que aplicar para romper el paréntesis la propiedad de los números negativos. Multiplicamos el signo por los signos interiores, entonces menos por más da menos t a la 4 y menos por menos da más, entonces sería más 1. ¿Listo? Entonces, en esta parte lo que tenemos que hacer es la correspondiente suma o resta de los términos de acuerdo a lo que encontremos. Entonces empezamos siempre con el término de mayor grado, entonces sería menos 4, menos t4, menos t4 como está solo, entonces simplemente lo tachamos, seguiría t al cubo, entonces tenemos aquí 1, sería más t al cubo, lo tachamos, luego seguiría t a la 2, tenemos aquí 1, sería menos t a la 2, luego seguiría t a la 1, tenemos acá 1, no hay con quién sumarlo, entonces quedaría menos 10 t, y finalmente sumamos los coeficientes, entonces 4 más 1 me daría más 5. Entonces el resultado de este ejemplo sería este polinomio de grado 4 con 5 términos. ¿Listo? Este sería nuestro ejemplo número 1. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Por ejemplo, tenemos x más 1 multiplicado por x al cuadrado más 3, x menos 2, restado por x menos 5 multiplicado por x más 3, más x al cuadrado menos 3x menos 2. ¿Listo? Vamos a cambiar este número porque es exactamente igual. Vamos a ponerlo x al cuadrado menos 8 menos 6. No varía nada el resultado, simplemente por cambiar las variables. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en un ejemplo de estos? La multiplicación. Entonces vamos a empezar a hacer esta multiplicación, este por este, este por este, este por este, y luego este por este, este por este y este por este. ¿Listo? Ahora, acá también tenemos que hacer la correspondiente multiplicación, este por este, este por este, este por este y este por este. Pero hay que tener en cuenta que antes hay un signo menos, entonces el resultado de la multiplicación lo vamos a poner dentro de un paréntesis. Y en el tercer término, en el tercer polinomio, simplemente rompemos el paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la primera multiplicación? Entonces vamos a empezar. X por x al cuadrado me daría x al cubo, x por 3x, entonces me daría 3x al cuadrado, luego seguiría x por menos 2, menos 2x, seguimos con el siguiente término, 1 por x al cuadrado me daría x al cuadrado, 1 por 3x, 1 por 3, entonces 3x, y 1 por menos 2 me da menos 2, ¿listo? Ahora vamos a hacer, como signo menos, vuelvo y lo digo, debo tener cuidado con el resultado. Entonces voy a poner el resultado de la multiplicación dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría x por x, x cuadrado, x por 3 me daría 3x, menos 5 por x, entonces menos 5 por 1, menos 5x, y menos 5 por 3 me daría menos 15. ¿Listo? Entonces, en el siguiente paréntesis, en este de acá, como signo más, va a quedar exactamente igual. Va a quedar más x al cuadrado menos 8x menos 6. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora nos queda por romper solo el paréntesis que está acá. ¿Qué pasa con este menos? Que me va a cambiar los signos del interior. O sea que esto va a quedar x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más x al cuadrado más 3, acá es 3x, más 3x, menos 2. Ahora, menos por más me da menos x al cuadrado, menos por más me da menos 3x,
menos por menos da más 5x, menos por menos da más 15 y finalmente tenemos más x al cuadrado menos 8x menos 6. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los paréntesis disueltos, rotos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar términos semejantes. Entonces vamos a empezar siempre por el de mayor grado. Entonces el de mayor grado en este caso es x a la 3, entonces aquí está, vamos a colocar nuestro resultado, x a la 3. Entonces como está solo, entonces simplemente lo escribimos y lo tachamos. Luego seguimos con x a la 2, tenemos por acá 1, 2, 3, 4 términos con x a la 2. Entonces sumamos o restamos los coeficientes de acuerdo a lo que corresponda. Entonces tenemos 3 más 1 me da 4, 4 menos 1 me da 3 y 3 más 1 me da 4. Entonces esto quedaría como 4x al cuadrado. Los tachamos ya que los hemos operado. Seguimos con x a la 1, simplemente x. Tenemos menos 2, 3x, menos 3x, 5x, menos 8x. Entonces lo sumamos. Menos 2x más 3x me da 1x. 1x menos 3x me da menos 2x. Menos 2x más 5 me da 3x. Y 3x menos 8 me da menos 5x. ¿Listo? Como ya los hemos operado, los tachamos. Tan, tan y tan. Y nos quedaría simplemente los coeficientes. Tenemos acá menos 2, 15 y menos 6. Entonces tenemos menos 2 más 15 me da 13. 13 menos 6 me da 7. Entonces finalmente obtenemos que el resultado final es x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x más 7. Este sería un par de ejemplos donde estamos multiplicando suma, resta y multiplicación de polinomios. ¿Listo? Entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy.